¿Es posible dirigir una empresa y mantener una mentalidad emprendedora? ¿Es posible comenzar siempre? Hablamos con José Cerdán Ibáñez, CEO de Telefónica Tech y director general de Telefónica Business Solutions desde 2017. También dirige Athens Technologies, una de las principales empresas de cloud computing del país. Con 19 años fundó A-City, la mayor megastore dedicada a venta y fabricación de equipos informáticos en España. Desde marzo de 2012 es miembro del grupo de expertos de alto nivel escogidos por el gobierno para definir la estrategia de desarrollo en la sociedad de la información. José, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la UNIR y gracias a ti, por supuesto. José Cerdán es un emprendedor, pero además eres un alto directivo, eres un consejero delegado, eres el CEO de Telefónica Tech. Pero a lo largo de tu trayectoria vital has hecho muchas cosas, generalmente hacer crecer empresas, crear proyectos. De eso vamos a hablar hoy en Visión CEO contigo y lo vamos a hacer también con la ayuda de dos alumnos del MBA de la UNIR que nos acompañan. Iker, ¿qué tal? Encantado, un placer saludaros. Hola. Bienvenido. Y también tenemos la suerte de que esté con nosotros Izama, que también está cursando el MBA de la UNIR. Hola, encantada. Muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar esta conversación precisamente hablando de esas habilidades para ser directivo. Han cambiado mucho. Tú llevas una trayectoria larga detrás, empezaste muy joven y has tenido siempre posiciones directivas, desde crear tus propias compañías y luego dentro de grandísimos grupos empresariales. ¿Cómo ha cambiado las habilidades requeridas para ser directivo en estos últimos años de trayectoria, José? Bueno, yo empecé con 17, 18 años, ¿no? que hace bastante, por cierto. Entonces, yo creo que más que cambiar las habilidades, ha cambiado más el mercado, ¿no? Y ha cambiado la sociedad. Entonces, te tienes que adaptar muchísimo a la sociedad y a los valores de la sociedad actual, más que cambiar, digamos, lo que es gestionar una compañía. O sea, si nos fuéramos al antaño, una frutería se gestiona igual hoy que hace 40 años, pero el cliente es distinto. Entonces, lo que tienes que pensar siempre el cliente, el mercado, y tú cómo gestionarías eso, ¿no? O sea, yo no creo que cambie la manera de gestionar, es como ser la manera de ser una persona. Una persona no cambia en el tiempo y si cambia, pues puede ser malo o bueno, pero gestión y gestionar yo creo que es lo mismo. Quizás ese olfato, ¿verdad, José, que tú tenías con 17 años del mercado, de los clientes, es el mismo olfato que hoy se necesita 3 décadas después? Yo le llamaría olfato, pero olfato de hambre. O sea, tú consigues las cosas, depende de la resiliencia que tengas o la constancia, pues es muy bonita la palabra, pero la constancia y sobre todo el hambre que tengas para construir o hacer o crear cosas. Yo siempre hablo hambre entre comillas, que entiendo por hambre, entiendo las ganas de hacer cosas, cambiar sistemas, cambiar parte de la sociedad o intentar tener impacto en la sociedad y luego generar riqueza. Estamos hablando, ¿verdad?, de sentidos, de olfato, de hambre, pero claro, ¿cómo consigues mantener esos sentidos después de una trayectoria como la tuya? De éxitos, también de fracasos, José, pero que eres el consejero delegado, eres el CEO de una compañía que tiene presencia en 28 países, que tiene una facturación de billones. Es decir, ¿cómo consigues mantener esa ilusión cada día, ese hambre para levantarte por la mañana y seguir diciendo voy a darlo todo? Bueno, primero creo que soy un privilegiado. Dos, me gusta mucho lo que hago. Creo que como mensaje te diría que te tiene que gustar mucho lo que haces. Yo todo el día estoy dándole a la cabeza. Puedo ser un espécimen o no un espécimen, pero te tiene que gustar lo que haces. Tienes que tener pasión por lo que hagas. Hazlo con pasión y lo que hagas con pasión, unos días te sale bien, otros días te sale mal, pero al final te sale. Tienes que echar ganas, pasión, ganas, ánimos y ganas de cambiar cosas. José, tu trayectoria, aunque tú pues quizás por humildad no nos lo digas, es una trayectoria muy diferente a la de otros consejeros delegados. Es decir, tu trayectoria está basada en hacer cosas. Tu trayectoria está basada en proyectos, empezar proyectos de cero, ¿no?
¿Te sientes a veces un bicho raro dentro del ecosistema de la alta dirección? Cuando tú despachas con el presidente de Telefónica, cuando vas al consejo de administración, ¿sientes que eres un espécimen un poco diferente y no eres el directivo prototipo? No, no, para nada, en absoluto. No, porque yo creo que las compañías, sea tuya, sea de un fondo, sea de un grupo de accionistas, cotices en bolsa, las reglas de juego son iguales. O sea, yo creo que es exactamente, tú tienes que despachar, o despachas con el banco, o despachas con el fondo, o despachas con el consejo. Entonces no creo que sea un bicho distinto absolutamente para nada. Soy una persona que intento crear, generar riqueza, llevar a los equipos a puerto y básicamente hacer lo que hace todo el mundo. No creo que sea un espécimen raro. Puede ser espécimen raro porque empecé antes que nadie, pero otros han hecho otras cosas. O sea, yo creo que no. No, te diría que no. Yo me siento súper cómodo. En cualquier caso, José, esas habilidades de directivo con el tiempo han ido evolucionando. Si pensamos en hace 30 y 40 años, los directivos pues tenían, y las directivas tenían una agenda más allá del trabajo que no estaba tan vinculada, por ejemplo, al deporte, que no estaba vinculado a mantenerse sanos, a tener pues una estabilidad entre lo emocional y lo físico. Hoy es clave, tú eres un ejemplo, el deporte es parte importante de tu vida y quizás pues eso es un cambio, ¿no? ¿Tú ves también en la alta dirección pues de compañías, de la tuya y de otras compañías que conoces bien en todo el mundo, cómo eso se ha ido balanceando? ¿Cómo la salud emocional es también tan importante como la salud física en posiciones de alto estrés y alto rendimiento? Sí, yo creo que sí. Tú acabas de decir una palabra, alto rendimiento. Los deportistas han cambiado mucho la manera de trabajar. Ahora trabajan con partes tecnológicas, les dice realmente lo que sucede y entrenan sobre la parte, digamos, fisiológica de su cuerpo. Antiguamente era casi por cuando estás reventado, tienes que continuar, aguanta, igual era peor. Pues ahora es parecido. O sea, tú utilizas la tecnología, utilizas tus tiempos y te los manejas. Te los manejas de otra manera, tienes herramientas distintas, tienes herramientas que te ayudan a trabajar y a salvar, digamos, barreras que antes lo tenías que hacer más artesanalmente. Pero realmente dirigir es lo mismo, es exactamente igual, pero con herramientas distintas, ¿sabes? Antes era papel y lápiz, ahora el ordenador no te lo quitas de encima ni el móvil te lo quitas. O sea, si observas a la gente, el móvil, se habla de que tú sacas el móvil del bolsillo unas 120 veces al día. O sea, tú calcula 1, 2, 3, hasta 120. Es que no te lo imaginas, pero 120 veces al día haces así, giras el móvil, giras o lo mueves o lo sacas. No sé, sería sacar el bolsillo, es un símil, pero imagínatelo. O sea, 100 veces como mínimo, de patrón. Luego hay gente que lo saca más. Entonces, a partir de ahí, saca tus conclusiones, ¿no? O que los alumnos saquen las conclusiones, ¿no? Precisamente te están escuchando Iker y Zama y estoy seguro que querrán participar en la conversación. Iker. Sí, pues gracias por la oportunidad. Un placer, señor Cerdán. Gracias. Bueno, todas las empresas actualmente están en un mercado altamente dinámico, pero específicamente Telefónica Tech opera en un sector específicamente muy así, muy altamente dinámico. ¿Cómo equilibramos, cómo conseguimos el equilibrio entre la necesidad de innovación constante con la necesidad también de una estabilidad operativa, financiera, que requiere una corporación grande como puede ser la suya, pero otras? Bueno, yo, como decía antes, muy buena la pregunta. Yo creo que hay que tener mucho foco, ¿no? O sea, foco en lo que quieres hacer. O sea, tú no puedes tocar todos los palos y tienes que centrar mucho. O sea, si me preguntase, o sea, lo que me estás preguntando, yo te diría, si vas a hacer una empresa o vas a dirigir algo, pon mucho foco en lo que hagas, olvídate de lo que hay alrededor y céntrate en las cosas, ¿no? Céntrate, infórmate y luego lee muchísimo para saber qué es lo que está saliendo continuamente. La información, además, ahora es muy fácil conseguirla y leer mucho. Hay que leer muchísimo, muchísimo. Hay que formarse todos los días. O sea, tú acabas una cosa, pero como está cambiando todo, tienes que estar informándote. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que poner mucho foco para no despistarte con las cosas, o sea, todo no se puede abarcar y en tecnología menos, o sea,
tienes que saber, primero, a qué mercado te diriges y dos, qué tecnologías quieres aplicar y qué quieres ser de mayor. Básicamente te diría, oye, montas una empresa, ¿qué quiero ser de mayor y en qué parte del mercado quiero estar? ¿En pyme, en mediana, en corporación o multinacional? ¿No? Te diría. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las capacidades? ¿Qué capital necesitas? Y cómo ejecutarlo. Suena fácil, es difícil, pero es muy sencillo. Así es. José, tengo la suerte de impartir la asignatura de dirección de empresas y todos los cuatrimestres el examen es muy previsible, siempre una noticia económica. Leer esas noticias económicas no solo te permite aprobar el examen de dirección de empresas, sino que te permite estar al día y te permite pues, obtener muchas respuestas a preguntas. Casi todo, por no decir todo, está accesible. La clave es encontrarlo y la clave tener esa disciplina que nos recuerda el consejero delegado de Telefónica Tech que hay que tener por estar al día. Izama, tú es la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, señor Cerdán. Precisamente en relación a lo que se acaba de decir anteriormente, por ejemplo, cuando usted ha llegado al objetivo final de un proyecto, ¿qué hace para buscar nuevas ideas? O sea, ¿qué sentidos activa? ¿El sentido de la observación, de la escucha? ¿Qué pasa en su mente cuando tiene que buscar nuevas ideas? Si ya lo logró, ¿qué lo motiva? ¿Qué pasa en su mente? Lo que has dicho tú, lo último, empezaría por lo último, escuchar, inquietud y leer. O sea, hay que ser muy inquieto. O sea, tienes que tener la cabeza todo el día en marcha. O sea, yo creo que es como el deporte. Tú tienes que entrenar a tu mente y tu cabeza a estudiar y a leer mucho. Y tiene que ser un hábito. Leer tiene que ser un hábito, como es el ducharse, como es el lavarse, como es el ir a comer. Tiene que ser un hábito. Tú tienes que guardar una parte de tu día a leer lo que sea. Si es del trabajo, mejor, o leer lo que te gusta a ti, lo que te apetezca, pero no tiene que ser una obligación. Y luego yo creo que los proyectos terminados te lo discutiría, qué es un proyecto terminado, ¿no? Yo creo que muchas veces depende de la meta que te pongas o si quieres vender la compañía, si quieres hacerla más grande, si quieres hacer una JV, si quieres hacer... Pero los proyectos nunca acaban, por eso el proyecto vital es como la vida, acaba cuando te vas, ¿no? O sea, yo creo que es algo bastante espiritual, ¿no? O sea, si tú empiezas a trabajar, yo he continuado toda mi vida haciendo cosas, ¿no? Depende de las ganas que tengas o lo cansado que estés de trabajar también, que también lo hay, ojo, y temas de salud. O sea, yo creo que más afecta temas de salud personales a finalizar un proyecto o peleas con socios que realmente finalizar un proyecto. La conversación está llevándonos a dos grandes temas. José, como buen directivo humanista, está hablando pues, del ser humano, de sentimientos, está hablando de necesidades básicas y hablaba pues del olfato, hablaba del hambre, hablaba de la higiene, hablaba del deporte, pero otro gran tema que estamos hablando tiene que ver, como no, con el consejero delegado de Telefónica Tech de tecnología. Se habla mucho de inteligencia artificial, ahora la generativa, y se habla también, son numerosos los informes que leemos, de los puestos que van a desaparecer. Actividades que puedan ser repetitivas, actividades que no generan valor, ¿no? Pero esa evolución de la inteligencia artificial lleva también a que muchas decisiones puedan tomarse desde una forma automatizada. ¿Hay decisiones de un CEO que ya pueden ser tomadas por la inteligencia artificial? ¿Crees que en el ámbito directivo habrá en el medio plazo menos personas vinculadas a labores de gestión porque lo sustituirá la inteligencia artificial? No. Vamos a ver. La evolución de la tecnología va con las personas. Entonces, no hay tecnología que no evolucione con las personas. O sea, las máquinas, siempre se ha hablado de muchas teorías que los coches iban a volar desde pequeños, si os acordáis, y todavía no están volando. Entonces, sí que existe una tecnología que va a cambiar parte de acciones repetitivas, por poner el ejemplo más básico. O sea, es decir, tú me estás poniendo un ejemplo súper básico, pero se pueden hacer. Yo creo más
en la obtención de mayor rendimiento en las factorías, o sea, mayor productividad, y estas personas hacer un reskilling y un upskilling, que no pensar que vas a quitar puestos de trabajo. O sea, yo lo veo absurdo. Además, es la pregunta del millón. No, o sea, pero absurdo lo digo con cariño, ¿no? O sea, me refiero, no es así. O sea, yo creo que se va a transformar. De hecho, la transformación digital, parte de lo que conlleva es en los procesos de negocio cambiarlos. No es otra cosa, hay que cambiar procesos de negocio. O sea, no nos podemos volver locos. Y luego que desde que sale hasta que evoluciona, hasta que se implementa, pasa mucho más tiempo de lo que nos creemos. ¿Va muy rápido? Sí, absolutamente. José, tienes muy claras las cosas. Eso te ha llevado siempre pues, a tomar decisiones valientes a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Valientes. ¿Con las personas te ha sucedido lo mismo? Claro, porque parece que es más sencillo cuando hablamos del P&L, de la cuenta de resultados, de los proyectos, del plan operativo, del plan estratégico. Pero ¿y con las personas? ¿Cómo has gestionado a lo largo de tu carrera decisiones que te implican a ti personalmente con otras personas de tu equipo? Me gusta ser muy claro. Me gusta ser muy claro. Siempre he sido muy claro. O sea, pero sobre todo porque es mejor para la compañía, es mejor para la persona. Les haces mayores a ellos cuando les dices las cosas mirándole a los ojos y diciéndoles la verdad. Yo creo que la sinceridad y la claridad lo agradece más la gente que no la falsedad y el trampeo. O sea, yo creo que a la gente hay que decirle si vas bien, vas mal, y decírselo mirándole a los ojos, decirle, lo estás haciendo bien, no me gusta, sí me gusta. O sea, hay un dicho que es, más vale una vez colorado que 100 morado. Aplícalo. O sea, yo prefiero decir las cosas claras. Y si vamos mal, yo asumo que vamos mal. Porque no todo va bien. O sea, no engañando te crees que va bien la cosa. No, si va mal, si no llegas a los objetivos, no es que vayas mal, pero vas menos mal o menos bien. O lo estás haciendo mejor o lo estás haciendo menos mejor. Pero es que es así de claro. O sea, las cosas son más sencillas de lo que hacemos. A veces poniendo una palabra inglesa lo sofisticamos mucho, pero el cuento de la vieja sigue funcionando. Entonces hay que aplicárselo. Y a la gente hay que decirle las cosas claras y directas. Yo no creo en dar vueltas, sí, no. Porque yo creo que la gente lo agradece. Es como las relaciones personales. Creo yo, es una opinión muy personal y puede ser de una manera bastante drástica, pero soy así. Pero yo creo que funciona bien. Nos encanta tu sinceridad, la valoramos especialmente en este ciclo. ¿Cuántas personas trabajan en Telefónica Tech? En Telefónica Tech hay 7.000 personas, lo que es Telefónica Tech. Luego en otra compañía que también del grupo que se llama TGS hay unas 1.400 personas, unas 1.400 personas. Y luego en B2B, que también lo gestionamos, pues depende de la operación, pues hay unas 6.000, 8.000, unas 30.000 personas que se dedican a vender. O sea, la fuerza de ventas del grupo Telefónica es una de las mayores fuerzas de ventas que existen a nivel mundial en tecnología. Claro, si hacemos esa cuenta rápida, pues estamos hablando de 40.000 personas, 50.000 personas que pueden depender de tu función como primer ejecutivo. Son muchas personas. Eso es una responsabilidad tremenda. Cuando eras emprendedor, si es que has dejado de serlo, la responsabilidad, José, era pagar la nómina de esas personas. Hoy que eres directivo, es generar esos ingresos también para que 40.000 almas vivan, ¿no? ¿Eso es algo que te ha llegado a quitar el sueño y te quita el sueño, saber que tantas personas dependen de ti? Por supuesto. O sea, es que el que le diga que no, miente. O sea, es decir, cuando yo fundo la primera compañía, son 18 años, yo la vendo con 26, y tenía 3.000 trabajadores, o 3.000 compañeros, o 3.000 personas. Entonces, ahora tienes 30.000, 20.000, 10.000, depende cómo lo veas, pero son personas. Entonces, sí, y son equipos altamente cualificados. O sea, es gente que está responsabilizada, gente organizada, gente por equipos. O sea, una compañía grande ya es una compañía grande. No te olvides que Telefónica hace este año el centenario. Es una compañía de 100 años. O sea, yo soy un ejecutivo, pero es una compañía definida, hecha con unos valores, con unos roles y que va evolucionando conforme va evolucionando. Pues para estar 100 años hay que estar.
Entonces, me gusta recordar que Telefónica lleva 100 años. No es algo que yo haya creado, es una cosa que yo estoy ejecutando planes de acción. Es una compañía con una solidez brutal y una solidez económica y una solidez en bolsa brutal. Entonces, es algo que existe. No es lo mismo quizás que cuando empiezas, pero que las personas es lo primero. Y de hecho, Telefónica, las personas son lo primero. Desde aquí saludamos al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, un directivo español que en el mundo que también pues transmite esos valores de ese centenario en su persona y en el legado que sin duda pues transmitirá a las siguientes generaciones de Telefónica. Izama, si quieres participar, tuya es la palabra. Sí, muchas gracias. Señor Cerdán, yo le quería preguntar sobre el papel de la mujer hoy en las empresas, ¿no? El rol de la mujer hoy en día pues está más pujante, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hace usted como líder? ¿Qué políticas tiene para dar oportunidad a este sector de la población? Que como le comento, pues está ya cada vez más presente en la vida de las empresas, en altos cargos. Y yo quisiera saber cuál es qué piensa acerca de esto, qué oportunidades hay, cómo hace, qué estrategias pone a disposición. Pues muchas gracias por la pregunta. Telefónica Tech, para que te hagas una idea, es ese KPI que tienes de los más altos del sector. Tenemos el 28% de las mujeres dentro de toda la plantilla, sí, el 28% de mujeres. Nosotros tenemos programas, por ejemplo, de Girls in Tech, ¿no? O sea, chicas, hijas de personas que trabajan con nosotros para que vengan a programar, que vengan a enamorarse de la tecnología, porque la tecnología es algo... O sea, yo tengo 2 hijas, ¿no? Para ponerte un ejemplo. Mis hijas a veces me dicen, es que yo odio las matemáticas, odio lo que hace, odio, entre comillas, ¿no? Y yo, pero ¿cómo pues odiar las matemáticas? Hacen medicina, hacen psicología y tal, pero es curioso, ¿no? Pues nosotros no, nosotros lo que hacemos es promocionar y nosotros tenemos puestos directivos muchísimas mujeres. Tenemos distintas regiones, tienes toda la zona de DACH, toda la zona de Londres, o sea, la diversidad es brutal, tenemos más de 60 nacionalidades, porque en tecnología no te olvides que quizás somos los más avanzados, a pesar de que en España el método, o sea, la parte de las carreras están más bajas, pero están evolucionando muchísimo. Sí que es cierto que sí falta, digamos, te diría, enamorar de la tecnología a la mujer, más que al revés, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hacer una labor, tanto las universidades donde estoy actualmente sentado, es para enamorar a la mujer de que la tecnología no es nada raro ni es nada, no sé, extraño, ¿no? Sino que es es una asignatura más o una carrera más y súper bonita y súper creativa. Porque yo creo que la tecnología hoy en día ya no es programar como se programaba antiguamente, sino que es más creativo, porque tú ves un proceso de negocio y realmente tú ahora programas con contenedores, que es más fácil. Sería casi como un Lego se programa hoy en día. ¿Hay gente que programa? Absolutamente. Hay gente que hace código, sí, pero que ahora es mucho más bonita, o sea, es decir, es mucho más accesible, es mucho más atractiva, por decirlo de alguna manera. Y nosotros somos super promoters de las mujeres en la compañía. Absolutamente sí. ¿Os has trabajado siempre con gente joven? Hoy la gente más joven, los conocidos como generación Z, aquellos que nacen a partir del año 95, 96, tienen 20 y tantos años, son gran parte de tu plantilla, una parte importante de la plantilla de Telefónica Tech. ¿Cómo es trabajar con jóvenes? ¿Cómo han cambiado los jóvenes? Pues te lo voy a decir muy sencillo y como hablo tan claro, si lo tienes claro, es muy fácil trabajar. Pero tienes que saber lo que quieren y lo que buscan. Entonces, lo que tú no puedes pretender es aplicar plantillas de admisión de trabajo de antiguas a gente joven. La gente joven piensa de otra manera. Y luego la segmentación, o sea, hablamos de la generación Z, pero estamos cogiendo gente ya de 20 años, que ya no es Z, ya no nos queda alfabeto. O sea, el problema es que vamos a tener que buscar un alfabeto nuevo. Entonces, buscan movilidad, buscan proyectos, buscan saber quiénes son sus jefes y si van a aprender o no aprender. O sea, eso es lo que más busca la gente joven hoy en día. O sea, no buscan sentarse en una silla, entender lo que es sentarse en una silla. Buscan proyecto,
jefes y aprender, porque realmente la gente joven hoy en día lo que son muy inquietos y lo que quieren es aprender, aprender y aprender. Y movilidad, movilidad y movilidad. Pues la sociedad ha cambiado, porque tú en tecnología hablas con el mundo. O sea, tú ya no te planteas de una empresa en España, sino que tu empresa en España, como esa, hay 1000 en el mundo. Entonces tienes que intentar ver qué hacen alrededor del mundo para saber el tema. Yo, por ejemplo, el otro día una discusión con TikTok, por ponerte un ejemplo símil, ¿no? Cuando tú ves TikTok, TikTok es del mundo mundial, como digo yo. Claro, pero la gente dice, es que hay casas. No, pero es que esas casas son del mundo. No es casas que tú puedas... O sea, tienes que hacer ver que o llegar a comprender que tus proyectos tienen impacto en el mundo hoy en día, más que localmente y más que regionalmente, sino que tu trabajo puede ser exportado en un momento, pero en 30 segundos lo exportas en el mundial. Entonces, el joven te pide movilidad. Movilidad, proyectos, jefes, directivos en los que inspirarse y también aprendizaje. Iker, ¿tú eres de la generación Z? ¿O eres millennial? Efectivamente, generación Z, 100%. Nada, pues intervengo. Bueno, yo quería preguntarle, señor Cerdán, estamos en un mundo donde la inteligencia artificial, IoT, blockchain, pues todas estas tendencias emergentes que ya son presentes, pues están cambiando los modelos de negocio y así el tejido empresarial, pues, generando cambios disruptivos, el mercado laboral cambiará posiblemente y requerirá de nuevas habilidades que todavía pues, nos cuesta un poquito detectar tal vez, aunque van emergiendo. Em, ¿Cómo considera, cómo está viendo hacia dónde va a tender la gestión de equipos? ¿No? Nuevas maneras de gestionar equipos, ¿va a afectar de alguna manera? ¿O esto de las generaciones va a afectar más que la tecnología propiamente? Porque al final las personas son las que van a manejar la tecnología. ¿Qué nos Pues diría? te hago la inversa. Realmente, ¿cómo quedan los niños hoy en día en equipo? Quedan con el móvil, ¿no? ¿Cómo gestionas un trabajo hoy en día con el equipo? ¿Cómo lo haces? Con ServiceNow, con Tableau, o sea, tus herramientas son totalmente distintas a las de anteriormente. Entonces tú tienes que saber gestionar equipos de esa manera y absolutamente de acuerdo, es una manera de gestión totalmente distinta, sobre todo en la parte de tecnología. Pero luego, y en los procesos de manufacturación, antes tú tenías una persona experta en control numérico y tú ahora lo que tendrás es un experto en robótica, porque realmente el robot hará lo que hacía el control numérico. Entonces, no eliminas el puesto de trabajo del robot, sino que tú tienes un experto en el back office que es experto en robótica. Entonces, sí que te digo que las maneras de gestionar son distintas, pero también las herramientas para organizar a toda la plantilla o todo el proceso de fabricación o en una organización de cualquier otro tipo de cosa, abogados o, no sé, o en retail son totalmente distintas. Las tiendas se gestionan de una manera distinta, los supermercados se gestionan de una manera distinta, la banca se gestiona de una manera distinta. Entonces yo creo que si lo verticalizas por sector, industria 4.0, retail, energía y, por ejemplo, logística, se gestiona de una manera distinta, pero sí que es cierto que tienen las herramientas, ¿no? Entonces sí que los procesos son súper disruptivos. Por ponerte un ejemplo, yo estaba viendo ayer cómo están haciendo el escandallo en un almacén grande, y lo hacen con drones. Levantan unos drones y con RF pasan por los pasillos. Es que lo hacen en 10 minutos. Antes eso mismo tenías seguridad laboral, ¿vale? Que subían y bajaban con los transparentes, aunque sea con las pistolas RF, lo teníamos una persona y ahora es una persona que despliega un dron, va por los pasillos y va leyendo las estanterías. Te hablo de dimensiones así de altas, o sea, entiéndeme, de naves, del doble o del triple de las que se hacen actualmente. Entonces, por ponerte un ejemplo de IoT que estabas diciendo, que es muy ilustrativo como el IoT está cambiando la industria 4.0, ¿no? Pero yo creo que la gente joven, joven en todo el rango, ¿no? O sea, todas las generaciones, cada uno en su segmento, en su vida personal ha cambiado. O sea, es decir, tú no tienes una película para cada persona, sino familiar, sino tú tienes segmentación total. Como en política está todo segmentado, ¿no? Es lo mismo. O sea, y en tecnología es lo mismo, y gestionar trabajo es lo mismo. O sea, sí que tienes que saber lo que decía yo antes, quién tienes enfrente. El problema es cuando te equivocas y no sabes quién tienes enfrente y pretendes aplicar unas reglas que no van a volar. Este espacio de conversación se llama Visión CEO. Y siempre preguntamos a los colegas que están en donde tú estás hoy, José, por cómo de difícil
es mantenerse fiel a una visión en este cuarto de hora tan complejo que vive el mundo, pero también vive tu industria y tu sector. Porque el papel lo aguanta todo, eh, tienes un plan estratégico, tienes una visión a 2, 3, 4 años, pero luego la realidad te cambia todo lo que has previsto, ¿no? ¿Cómo has conseguido tú, cómo consigues tú mantenerte fiel a tu visión? O quizás pues hay que empezar a evolucionar un poco y saber que esa visión tiene que ser dinámica. Me quedo con lo último. O sea, es dinámica, es como si te gusta el surf, es como surfear, tú te esperas a la ola y vas cogiendo las olas. Unas veces te va bien y otras mal, pero vuelves al final detrás de las olas donde vas a coger la ola. O sea, es decir, no puedes decir por aquí. O sea, tienes que estar todo el día, todo el día, todo el día y sobre todo visualizar muy bien tu negocio. O sea, yo te diría que hay que visualizar y saber dónde te estás equivocando. Y sobre todo los proyectos que no van, dejarlos y apartarlos. Tú mira a los americanos, las 10 compañías mejores del mundo, salvo Aramco, que son los que manejan todo el top 10 del Nasdaq, y cambian. O sea, las gafas de Apple dicen ahora, si no hay software, las quitamos. Meta, el metaverso, ha dicho, oye, pues me lo replanteo y se gasta 6 billones. Ahí tienes la demostración. Y están todo el día dándole y cambiando. La gente dice, ya, pero han dejado, les ha ido mal. No les ha ido mal, van cambiando. Entonces me quedo con lo último que has dicho, dinámica. Vamos a entrar en una parte más personal que tiene que ver con José Cerdán como directivo, más allá de su posición actual. Y nos interesa mucho saber si has tenido referentes, si has tenido personas en las que te has inspirado, en el mundo más personal, familiar, en el mundo empresarial. ¿Has tenido algún mentor? ¿Cómo te has sentido apoyado por determinadas personas o en quién te has inspirado, José? Bueno, yo creo que ha sido el día a día lo que me ha inspirado y siempre tienes compañeros de viaje que te han ayudado mucho, ¿sabes? No te podía decir nadie porque no, o sea, referencias no tengo. Pues en Telefónica, pues José María me ayudó muchísimo. En las otras empresas los fondos me han ayudado muchísimo. Cuando yo estaba solo me ha ayudado la vida. Entonces yo creo que no tengo ninguna referencia así destacable, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que donde esté mi padre siempre me enseñó educación, trabajo y esfuerzo. Mi padre tenía 3 trabajos. O sea, estaba pluriempleado antiguamente, ¿te acuerdas? ¿Y por qué? Para sacar 5 hijos para adelante. Entonces yo creo que lo más importante es eso, el trabajo y ser muy constante. O sea, yo creo que la constancia te lleva al éxito. Esa obsesión por hacer las cosas bien, esa preocupación también por saber que nada está regalado y ese esfuerzo son algunos valores que estamos aprendiendo también hoy aquí con José Cerdán. Vamos a conocer también cómo piensan nuestros alumnos y de alguna manera Iker también te va a preguntar. Yo también te quiero animar en esta respuesta que le hagas a Iker a que le ayudes también pues a Iker, a Izama, a las personas que nos estén viendo con algún consejo de cara a su futuro. Iker. Bien, pues mil gracias. Bueno, pues estamos en pospandemia puramente, tendiendo al teletrabajo cada vez más, trabajo remoto, soluciones cloud, al edge computing, que ahora pues cada vez más. Todo esto cobra muchísima importancia y esto afecta obviamente a las estrategias de las empresas. Y la pregunta es, ¿qué tendencias prevé de aquí a 5 años? ¿Cómo nos veremos en 5 años? No tanto en las empresas, en las grandes corporaciones, sino bueno, en el día a día, en cuanto a pymes, empresas como más pequeñas, más cercanas a la población. Tendencias a 5 años. Tendencias. A 5 años es duro, porque antiguamente, acuérdate, se hacían a 10, a 5 ahora te da hasta vértigo, y dicho por gente que es más super successful, ¿no? Entonces, a 5 años es atrevido, pero sí que te diría que van a cambiar muchas cosas. O sea, yo te diría que sí que hay que estar muy pendiente de los cambios, sobre todo en la sociedad. O sea, por tu mercado. O sea, yo creo que la sociedad está muy cambiante, cada vez pues hay más, se está polarizando, pero hay que saber estar, hablando desde el punto de negocio, olvídate de la otra parte, ¿vale? Pero sí que es cierto que tú si vas a vender tienes que saber quién es tu mercado. O sea, yo siempre digo que
lo que tienes tu sociedad, tienes que trabajar contra esa sociedad. No, lo que sí que veo es que las herramientas de tecnología van a cambiar mucho a la sociedad, van a cambiar muchísimo a la sociedad y hay que estar pendiente. Y otra de las cosas que me preocupa muchísimo es el segmento de población fíjate dónde voy, de 45 hacia arriba, los vamos a dejar bastante marginados con la tecnología. Entonces, ahí hay una parte muy importante que hay que cuidarla, porque son los que, gracias a ellos, estamos aquí. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esa parte, porque por debajo, o sea, al revés, o sea, por debajo, perdón, están empujando muchísimo. Entonces, lo que para uno es fácil, aquí es muy difícil. O sea, tú te pones a explicar cosas a gente 40, pero gente con carrera, gente con MBAs, que en su día tuvieron los mejores MBAs, les cuesta mucho entender lo que está sucediendo. Te hablo de grandes despachos de abogados que les cuesta entender cómo le va a cambiar el trabajo, pero tú imagínate que estás en tu plenitud de carrera, 47, 56 años, y claro, te están bombardeando que tu vida va a cambiar. Entonces ellos están muy nerviosos y por debajo la presión es de gente que llega con unos skills distintos, ¿sabes? Con unos skills totalmente distintos, porque ellos entienden lo que tú no entiendes. Pero realmente de legislación saben más ellos. Pero igual tú tienes más ventaja por eres más rápido para llegar donde ellos han tardado 20 años. Entonces, por eso te digo que tienes que mirar un poco lo que tienes enfrente para ser capaz de asimilar contra quién te enfrentas. Mercado, compañeros, competitividad, regulación, libertad, todo. Vamos a terminar con ese consejo a los que nos están escuchando. Emprender, tener una carrera vinculada a una gran corporación. ¿Qué consejo les podemos dar? Consejos, y a mí lo de dar consejos no se me da muy bien, ¿sabes? Bueno, consejo que le pongan cariño, ilusión y ganas, pero ganas. Y trabajo y esfuerzo. Nadie regala nada a ninguno de los que estamos aquí. La sociedad cada vez es más competitiva, cada vez más global. Países emergentes están llegando con una fuerza brutal y una energía brutal y que no se desanimen, que hay mucho por hacer. Izama, tienes el honor de clausurar esta conversación. Sí. Bueno, pues ha sido un placer y yo quería preguntarle qué quiere usted dejar una vez que haya terminado su carrera profesional. ¿Qué huella quiere dejar a las generaciones que seguimos en pie, ¿no? y que vienen otras detrás? Cuando ya usted entonces terminado su carrera, ¿cómo quiere que se le recuerde? ¿Qué le gustaría que se marcara en su trayectoria? ¿Cómo le gustaría que hablaran de usted? Pues ¿Como a mí me alguien que le gustaría, gusta creer, crear, soñar? ¿O soñar, creer, crear? mi gente que soy una persona con ilusión y trabajadora. O sea, que a mí nadie me ha regalado nada. O sea, trabajadora. Un trabajador como otro trabajador cualquiera, de la construcción, de servicios públicos, un trabajador, como un trabajador, nada más. Hemos estado con un trabajador que es CEO, hemos estado con un trabajador que es emprendedor. Muchísimas gracias, José, un lujazo estar contigo. Hemos disfrutado mucho de la conversación. También damos las gracias a Iker y Zama. Gracias por estar con nosotros. A todos los que nos habéis escuchado, os animamos a que sigáis viendo Visión CEO. Prometemos tener emprendedores, tener consejeros delegados tan interesantes como José Cerdán. Muchas gracias.